Desde el año 2011, un equipo de investigación codirigido por el profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED, Martí Mas, trabaja en el Valle del Tamanart, en el sur de Marruecos, catalogando y registrando en diferentes abrigos y yacimientos las numerosas muestras de arte prehistórico de la zona. La información obtenida a través de este estudio aporta valiosos datos sobre los cambios climáticos que han conducido a la actual desertización de la zona, un referente importante para la historia de la humanidad. Desde que comenzaron los trabajos en 2011, el equipo ha registrado prolongadas secuencias artísticas que comprenden diferentes estilos y temáticas gracias a la introducción de nuevas metodologías de investigación. Nos acompaña el profesor Martí Mas, que viene con algunos miembros de su equipo para hablarnos de los últimos descubrimientos. Hoy estamos con ustedes dentro del curso Abstracción y Simbolismo en el Arte Prehistórico, el curso de la UNED de formación permanente, para comentarles, para explicarles las actividades arqueológicas que estamos desarrollando en el Valle del Tamanart y Azguer. Desde el año 2011, el equipo Tamanart, es como nos hemos definido, estamos trabajando en el sur de Marruecos en estas dos zonas, que ahora les voy a comentar un poquito. Tenemos que situarnos en el sur de Marruecos, en el Valle del Tamanart, que es un afluente del río Dra. Este valle, que como decimos desemboca en el Dra, era un antiguo río, ahora es un oued, y contiene varios sitios con arte rupestre. Tenemos inventariados más de 30, algunos con centenares de rocas y paneles. Y estamos hablando de grabados. Si nos vamos a Azguer y a cerca de Tantán, y a casi en la desembocadura del Dra, pues allí hemos documentado hasta ahora 18 abrigos con pinturas rupestres en este caso. Están hoy con nosotros también Mónica Solís y Rafael Maura, los dos doctores en prehistoria y miembros del equipo Tamanart, que van también ahora a intervenir contándonos un poco qué estamos haciendo en la zona. Mónica, Rafa, si queréis. Bueno, pues para empezar podríamos hablar un poquito de las técnicas. Como bien ha explicado Martí, se trata, ya digo, de una zona del sur de Marruecos, en confluencia como modo articulador el Dra. Por un lado tenemos la zona del Valle del Tamanart, donde, como ha adelantado Martí, tenemos varios yacimientos con grabados, y en contrapartida la zona del Oued Azguer, que también es otro río desecado, donde lo que nos encontramos curiosamente son pinturas. En cuanto a las técnicas que nos encontramos en Tamanart, pues todas las propias del grabado. Y tenemos incisión en U en V, tenemos raspado, abrasión, piqueteado, ¿vale? Un poco también, ya luego después lo podrá más en relación Rafael, que tiene que ver a veces con distintas cronologías, otras veces no. Y luego tenemos, ya digo, la pintura, generalmente en tonos rojizos en la zona de Azguer. Es curioso porque en la zona de Azguer, la pintura, tenemos las técnicas muy similares a las que tenemos también en la península ibérica. Tenemos por un lado el contorneado silueteado, en tonos rojos, luego también tenemos la tinta plana, también tenemos el silueteado y el rayado, muy parecido en este sentido con lo que sería el arte levantino, y el trazo simple. Es decir, que tenemos un compendio de técnicas bastante completas, tanto en grabado como en pintura. Destacar también que se han detectado en algunos grabados en Tamanart que
los motivos en momentos posteriores se reavivaban, es decir, que se sometían a un repaso. Es decir, el icono seguía siendo, a pesar de que fuera anterior, seguía siendo válido para esas sociedades que lo recogían y lo reavivaban, básicamente. Pero realmente creo que este análisis técnico se tiene que contrastar con las iconografías que son muy interesantes y que yo creo que es interesante que nos hable de ellas, Rafa. La temática es bastante amplia. Por un lado tenemos figuras zoomorfas. Dentro de estas figuras zoomorfas pues también tenemos una gran variedad tipológica. Podemos encontrar pues desde elefantes, jirafas, rinocerontes, gacelas, y dentro de esta temática pues también tenemos algunas especies como oryx, como el eland. También podemos encontrar cápridos, que en este caso serían arruís, que son cabras silvestres, etcétera. O sea que tenemos una amplia variedad de una fauna que en este momento pues no se localiza en la zona. Se trataría de una fauna ya extinta. Por otro lado, tenemos una serie de motivos abstractos que van desde motivos lineales, como pueden ser pues cuadrangulares, circulares, espirales, en fin, una panoplia muy extensa también de motivos de esta tipología. Y por último, la figura humana. Hay que distinguir entre el Valle del Tamanar y Azger en este sentido, porque el Valle del Tamanar las figuras humanas son muy escasas, están realizadas de una forma muy estereotipada, y mientras que en Azger la figura humana tiene una presencia preponderante, sobre todo con figuras de arqueros, que son, digamos, los más llamativos. También es interesante en Azger la presencia de la figura humana femenina, de la que no tenemos ninguna constancia en los grabados del Valle del Tamanar. Diferenciamos que en el Tamanar lo que tenemos son grabados y en Azger pinturas. O sea, las figuras humanas de arqueros y figuras humanas femeninas las encontramos pintadas. La iconografía de los lugares con pinturas de Azger pues es de alguna manera similar, porque también encontramos, por ejemplo, jirafas, encontramos elefantes, encontramos los arruís, encontramos el eland, en fin, desde el punto de vista de los zoomorfos es una iconografía bastante similar. En cuanto a la figura o los motivos, mejor dicho, abstractos, pues no son tan concretos, tan específicos como los podemos encontrar en Tamanar. Y sí, podríamos hablar también, ya hablaremos luego de las cronologías, en unos momentos finales, en los que encontramos también pues una iconografía muy característica, incluso probablemente los orígenes de la escritura amazigh, que es la escritura tifinagh. Y bueno, eso más o menos es la cuestión referente a la tipología, a la temática que nos encontramos en esta zona. Quizá habría que decir que la cultura amazigh es la que se conoce normalmente como cultura bereber. En realidad, los bereberes sería como les llamaron los romanos, pero la cultura es la cultura amazigh. Es una cultura del norte de África muy interesante y muy desconocida aquí en Europa. A mí me gustaría hacer un inciso para decir que este proyecto
bueno, ya lo hemos dicho, empezó en el 2011 y es un proyecto que está liderando la UNED y la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de Marruecos. Para ello se firmó en su momento un convenio que está dirigido por la parte marroquí por Abdelkader Lemjidi, que es profesor del INSAP, del Instituto Nacional de las Ciencias, de la Arqueología y el Patrimonio de Rabat. Pues Abdelkader Lemjidi es el director de este proyecto por la parte marroquí y desde aquí lo dirige la UNED. Y contamos con un gran número de instituciones implicadas. El Instituto Real de la Cultura Amazigh, el Centro Nacional de Patrimonio Rupestre, por parte de Marruecos y también ya numerosas instituciones, laboratorios españoles. En este sentido se está desarrollando desde el 2011, se están desarrollando toda una serie de actividades desde el 2011, como digo, que fueron financiadas durante los primeros 5 años por el Instituto del Patrimonio Cultural de España, de nuestro Ministerio de Cultura, dentro del programa Excavaciones Arqueológicas en el Exterior. Actualmente tenemos que decir que contamos con el apoyo de la Fundación Palar, que es una fundación sin ánimo de lucro que apoya, subvenciona y financia actividades arqueológicas en el exterior. Tenemos que agradecer pues a estas instituciones y fundaciones su apoyo. Y bien, quizá podríamos continuar hablando. Hemos comentado la técnica, hemos comentado la temática, la iconografía. Quizá si lo relacionamos un poco todo, vamos a enmarcarlo dentro de su ámbito cronológico y incluso podemos llegar a conclusiones sobre cambios climáticos, porque evidentemente esta zona en que estamos trabajando, desértica en este momento, era muy distinta hace miles de años. Y en este sentido hay también momentos claros, momentos que son una incógnita. Quizá que podríamos explicar estas cuestiones muy complejas, pero a ver si somos capaces de sintetizarlas. Bueno, es que hay una relación, podríamos decir, una aparente relación entre la iconografía y las técnicas, ¿no? Centrándonos en lo que son los grabados, pues probablemente tendríamos unas primeras fases de grabaditos muy finos, que se continuaría con otros grabaditos un poquito más gruesos, y después inmediatamente pues vienen unas técnicas también de incisión a abrasión, o sea que empiezan siendo una incisión y acaban repasándose hasta que se convierten en unos surcos anchos de sección en U, y que se ha relacionado tradicionalmente con lo que se llama el estilo Tasina en el norte de África, pero el estilo Tasina últimamente está sujeto a numerosas controversias, porque siempre se ha estimado que era el estilo técnico más antiguo, sobre todo de Marruecos, ¿no? Y bueno, eso lo tenemos ahí, lo estamos trabajando. Es un tema muy, muy complejo. Todas estas fases de las que estoy hablando, primeras fases, pues las representaciones que encontramos son representaciones de fauna salvaje siempre. Incluso después de estas primeras fases encontramos unas fases en las que la técnica predominante es el piqueteado. Pero es que con el piqueteado se repasan muchísimas cosas. O sea, el piqueteado, aparte de ser una técnica con la que se realizan motivos, digamos, de nueva planta, también es la técnica por excelencia que sirve para repasar los motivos, como ha dicho antes Mónica, ¿no? Y entonces, pues eso nos dificulta
muchísimo todo tipo de apreciaciones de tipo, sobre todo cronológico, porque lo que nos encontramos, lo que nos llega a nosotros, pues está alterado. La realidad que nos llega es una realidad alterada. Probablemente no altere tanto la morfología de los motivos, pero sí nos altera en la técnica, ¿no? Porque el repaso generalmente, no en todos los casos, porque hay algunos casos puntuales en los que el repaso deforma el motivo original, pero la mayoría de los casos no lo deforma, sino lo que hace es simplemente pues remarcarlo, reavivarlo, como decía Mónica, ¿no? Y después, al final de la secuencia, pues encontramos, sobre todo relacionados con este mundo amazigh al que se refería Martí, pues nos encontramos con una recuperación de las técnicas incisas, sobre todo pues en antropomorfos y en algunas tipologías características de esta cultura. En cuanto a la pintura en Azguer, pues nos encontramos pues también con unas figuras contorneadas, probablemente muy antiguas, sobre todo desde un punto de vista morfológico, ¿no? Que cuántas veces hemos dicho, ¿no? que si las encontráramos aquí en España pues serían paleolíticas, ¿no? Pero claro, no sé si en este momento no estamos en condiciones para afirmar algo así. En este sentido a mí me intriga muchísimo. Bien, entre estos muchos equipos e instituciones que están colaborando con nosotros está el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el equipo de Luisa Bernaldez está colaborando con nosotros realizando estudios sobre la fauna representada. Y a mí me ha intrigado muchísimo que precisamente cuando les dimos una muestra aleatoria de imágenes para identificar, curiosamente los porcentajes más altos de figuras animales difíciles de identificar están en la primera fase. Uh-huh. Mientras en las fases intermedias podemos hablar de elefantes, podemos hablar de jirafas, podemos hablar en las fases iniciales sí que podemos hablar de alguna gacela, pero hay muchos indeterminados. También es algo semejante a lo que nos pasaría aquí en nuestro arte paleolítico, ¿no? Que a veces hay figuras que parecen muy naturalistas, pero que no tienen una identificación clara. Esto por un lado, y además lo que estabas comentando de Azguer también sorprende que estas figuras, más que silueteadas, porque esto nos puede llevar a confusión, serían contorneadas, outline en inglés, uh-huh. Que es un término que se adapta incluso más. Estas figuras silueteadas, contorneadas, son algunas de tamaños grandes y ocupan lugares privilegiados y iniciales, algo que por ejemplo pasa en Minateda, aquí en el arte levantino. Son factores que vamos barajando y quizá algún día podamos demostrar. De momento son intuiciones, evidencias, pero ya cada vez, si acudimos a criterios estilísticos, como estaba diciendo Rafa, creemos que muy pronto podremos demostrar que estas figuras son muy antiguas. Lo que está claro, por otra parte, es que, por ejemplo, en la zona de Azguer, en la zona de pinturas, no podemos precisar exactamente cómo de antiguas son, pero sí se ven que, por ejemplo, estas figuras silueteadas tenemos alguna superposición, es decir, que encima de la figura contorneada hay otra figura en otra técnica distinta, que es
de un momento posterior. Si la figura que está silueteada o contorneada, como lo queramos llamar, está por debajo, es que se hizo primero. Y hemos visto algunas secuencias gracias a estas superposiciones, infraposiciones, que por lo menos sí tenemos cierta seguridad, siempre cierta, de que hay unas secuencias de ejecución, unas fases, que no se hizo todo a la vez y que ha habido distintos momentos de ejecución de las pinturas, y más o menos tenemos una pista de cuál fue el orden y unas pistas también desde el punto de vista estilístico, y también un poco observar la variación faunística, porque una cosa que sí nos da la evidencia, lo que no sabemos tampoco cuánto tiempo hace que eso se convirtió en un desierto, que la fauna que está representada hoy por hoy no está ahí. No hemos visto ninguna pantera, ningún elefante, etcétera. Quizás podría ser, no lo sé, un paisaje de sabana en aquel momento. No tenemos todavía datos precisos. La diferencia fundamental entre la zona de grabado y la zona de pintura es que los grabados los tenemos en unas grandes extensiones. Entonces, el tema de las superposiciones e infraposiciones es mucho menor. O sea, las superposiciones o infraposiciones que tenemos en la zona de grabado son muy escasas. Tenemos algunas muy importantes, la verdad, y que nos alumbran, ¿no? Y nos indican que, bueno, que ciertas hipótesis que tenemos pueden ser ciertas. Sin embargo, en el tema de la pintura sí que tenemos, como los espacios son más reducidos, ¿no? Y hay en algunos puntos hay un abigarramiento, ¿no? De pintura, pues eso nos da la posibilidad de que haya este juego de las superposiciones e infraposiciones es mucho más abundante. Entonces nos da la posibilidad de desarrollar, ¿no? una secuencia gráfica pues mucho más precisa y con la que podemos de alguna manera estar más conformes, ¿no? Es mucho más claro, ¿no? Mucho más claro que ciertos tecnomorfos pues son más antiguos que otros que son más modernos, porque es que las superposiciones son claras. O sea, la secuencia gráfica que tenemos en Asger es una secuencia muy, muy fidedigna. Yo, estoy totalmente convencido de que las cosas son así, en este caso, en el caso de Asger, mucho más que en el caso de Tamanar, donde esas evidencias no son tan claras. Luego hay otra cosa que a mí personalmente me llama mucho la atención. No sé si tendrá que ver con algo técnico o por la extensión, como comentaba Rafa. Es que, por ejemplo, en las pinturas tenemos escenas claras, con esa introducción de la figura antropomorfa, con los arqueros, las mujeres, esa interactuación que a veces se ve entre animales y figuras humanas. Sin embargo, en Tamanar, aparte de que la figura humana es mucho más escasa, mucho más estereotipada, las evidencias de escenas, alguna debe de haber, me imagino, o algún ciclo, pero no es tan fidedigna, ¿verdad, Rafa? Poquita escena hay. Sí, más bien son composiciones. Lo veo como composiciones que incluso en algunos casos pueden ser diacrónicas por completo, ¿no? O sea, en un mismo panel pues podemos encontrar figuras diacrónicas y tal, pero que no conforman lo que verdaderamente es una escena, sino que es una composición de figuras que, no sé, con muy poca superposición. En fin, es un tema mucho más complicado para establecer una cronología y una secuencia gráfica. Bueno, siempre hablamos de secuencia gráfica, ¿no? Una secuencia, digamos que cronocultural, pero lo que nos es muy complicado y muy difícil es asignar a un momento concreto o a una cronología concreta ciertas fases, ¿no? De las que tenemos. Lo que yo sí particularmente, ¿no? tengo bastante claro que hay unas primeras fases de cazadores y unas fases últimas de productores. O sea, eso me parece también bastante evidente. Hay como 3 o 4 fases en los dos lugares, ¿no? Tanto en Tamanar como en Asger hay unas primeras fases, 3, 4 fases, hasta 5 fases que son claramente fases de una cultura cazadora.
y cazadores-recolectores, y después entra una fase que también desde mi punto de vista pues son claramente de domesticación y que ya pertenece a pueblos o culturas eminentemente productoras, ¿no? sobre todo ganaderas. Quizá aquí, para que nos entiendan nuestros alumnos, tendríamos que explicar una cuestión, que es que hasta ahora, hasta hace unos años, los estudios que se han hecho tradicionalmente, desde investigadores como Lott y otros muchos que han venido después, pues todos los estudios se habían realizado en el centro del Sahara. Claro, es por eso que se definía el arte rupestre de esta zona prácticamente a partir del Neolítico. Y los estudios clásicos pues determinaron toda una serie de secuencias, unas cronologías que nosotros en la, por decirlo de alguna manera, en la fachada mediterránea y atlántica de esta zona del norte de África no nos cuadran. Es por eso que estamos hablando de esta forma. Y cuando una cosa no cuadra, al principio es muy difícil delimitarla. Pero vamos ya juntando evidencias. Como hemos dicho, vamos juntando evidencias estilísticas, evidencias temáticas, evidencias técnicas y lo que ha comentado Mónica, por ejemplo, de las estratigrafías cromáticas, estas cuestiones. Y esto poco a poco apunta a otro ámbito. Tenemos que explicar también las temáticas, los estilos, pero tenemos que explicar también un poco cómo se realiza la investigación. La investigación, pues, avanza de esta forma. A veces hay cuestiones que no nos cuadran y tenemos que ver qué pasa. Y esto es lo que estamos realizando, para decirlo de una forma muy coloquial, el equipo Tamanar está haciendo en este momento. Bueno, yo creo que por hoy es suficiente. Continuaremos este mismo curso con otro programa al que les invitamos a seguir. Y bien, gracias Rafa, gracias Mónica, gracias a todos ustedes que nos están escuchando y especialmente a los alumnos de nuestro curso de formación permanente, Abstracción y Simbolismo en el Arte Rupestre Prehistórico. Muchas gracias a todos. Así despedimos al profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED, Martí Mas, y a sus invitados, Mónica Solís y Rafael Maura, miembros del equipo Tamanar, que nos han traído hasta aquí sus trabajos de conservación, investigación y puesta en valor de este importante patrimonio cultural. Muchas gracias a los tres y les invitamos a volver pronto.